la transportación es inminente. Inicia el traslado del mega transformador. Necesitamos la cooperación de la gente. Ha dejado al país en alerta. Porque hayan personas novelereando a esta hora. Fue escoltado por múltiples patrullas. Se vació una goma del camión. Se ha retrasado este proceso. Tanta controversia, si eso se había hecho anteriormente. Hubo que transitar en reversa. Hasta el momento esta primera etapa ha sido un éxito. Debería tomar no más de 2 semanas. Sería entregado el domingo. Bueno, muy buenas noches y bienvenidos todos al pregame de Jugando Pelota Dura. En este momento estamos viendo imágenes del transformador que está siendo ya trasladado, saliendo prácticamente del muelle de San Juan, de la bahía de San Juan. Está siendo ya trasladado hacia el sur de Puerto Rico en la barcaza. Esto apenas ha comenzado, nosotros vamos a estar dándoles información en directo de lo que allí está ocurriendo, pero básicamente ya podemos decir que el polémico transformador se encuentra en la barcaza rumbo al puerto de Ponce. ¿Será una ruta complicada? ¿Será una llegada fácil? De eso vamos a hablar más adelante, pero eso es lo importante. Mientras tanto, seguimos con temas muy interesantes. ¿Saben qué? Se intensifica lo que hemos llamado el huracán Luma. Resulta que ahora Luma está amenazando con que si no le aumentamos la tarifa de la luz, ellos van a comenzar a suspender trabajos y mantenimientos importantes. De eso vamos a estar analizándolo más adelante. Y también ante los incertidumbres de los resultados de las primarias, llegan nuevas propuestas de maquinaria de escrutinio a la comisión y vamos a hablar con uno de los proponentes. Pero por el momento vamos a presentar de inmediato a nuestro panel de los compañeros del día. Denise Pérez. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Sidmarí. Mucho gusto verte. Bienvenidos a todos. Alex Delgado. Bienvenida, sí, te extrañamos mucho. Buenas noches al público. Y Aníbal Sloan, Aníbal. Bien contentos de que estés con nosotros. Saludos a los compañeros. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a pasar de inmediato con la compañera Elsa Velázquez, quien se encuentra en directo desde el muelle de San Juan para que nos dé más detalles de cómo se dio el proceso y cómo estamos en estos momentos. Adelante, Elsa. Ahora sí, por ahí va la barcaza que lleva el mega transformador que promete alumbrar de forma estable a los municipios de Coamo, Santa Isabel y Aybonito. Y se espera que sea un trayecto de 12 a 15 horas por mar con este mega transformador que llegará a la ciudad señorial, a Ponce, y luego será trasladado nuevamente de forma terrestre hasta Santa Isabel. Y tomará entonces varios días para que finalmente estas familias que se vieron afectadas por las fallas desde el 2 de junio, pues puedan tener servicio en sus hogares, también en estos comercios. Residentes y comerciantes que se han visto severamente afectados, compañeros, por estas fallas en el sistema, este vaivén, porque aunque hay instalado un generador, pues han habido pues varios vaivenes. Quiero que vean el mega transformador siendo transportado en esta barcaza. También pueden apreciar el remolque, debo decir. Fue algo pues que tomó menos tiempo de lo que esperamos. Nosotros estábamos precisamente reportando para las noticias y fue algo de cuestión de minutos. Ya estaban desatando los cabos y de pronto estaba saliendo esta barcaza. Lo que se vio fue un leve movimiento de personal, no conllevó tanto como pues ustedes pensarían para esta barcaza, y fue algo pues un proceso bastante rápido, a diferencia del que tomó por carretera en las pasadas horas, que vimos varias inclemencias, ¿verdad? Vimos problemas en las carreteras, que se explotó una goma, se reparó bastante rápido, pero ahora pues tengamos fe en que esto va a llegar finalmente sin problemas por mar al municipio de Ponce. Para Jugando Pelota Dura les informó Elsa Velázquez Santiago. Muchas gracias, Elsa. Vamos a presentar el panel que vamos a estar analizando hoy, no solamente el traslado de la barcaza y todos los cambios que han habido, sino ahora con las amenazas que tiene Luma de suspender mantenimiento y otros trabajos si no hay un alza en la luz. Se encuentra con nosotros el licenciado Rolando Emanueli, quien es el representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica La UTIER, y Tomás Torres Placa, quien es el ex representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Saludos a todos los televidentes y a todos los consumidores también. Licenciado Emanueli, antes de entrar en el detalle de las nuevas amenazas que hace Luma con
con aumentar la tarifa de luz. Vamos a hablar de cómo podría ser la llegada de esta barcaza a Ponce, porque eso usted tiene conocimiento de cómo está el puerto de Ponce y si realmente en estos momentos va a dar algún tipo de problemas cuando llegue la barcaza. Vamos a escuchar lo que dijo temprano en la tarde de hoy, me parece que es la persona que está a cargo del puerto de Ponce, sobre los problemas que podrían enfrentar con la llegada de esta barcaza. Usted sabe que la plataforma es sumamente bajita, casi va pegada a lo que tiene de cliales como de 2 a 4 pulgadas. Nosotros son las vías de las grúas. Las vías de las grúas pues tenemos que cubrirlas para que la plataforma no se encaje en este movimiento. Ya esa parte nosotros ya lo preparamos y así que ya se cubrió. Sabemos que las grúas allí son limitadas, hay un espacio alto. ¿Usted entiende que está preparado en estos momentos en los muelles para poder atender esto? Bueno, hay muchos retos con los muelles de Ponce. Sabes que se afectaron por los huracanes, hubo unos defectos de construcción en el proceso, hay unos desniveles, unas faltas de alineamiento. Pero se supone que la compañía que está trasladando este equipo tiene que haber hecho la evaluación correspondiente para determinar que la puede descargar. Sería un error terrible de planificación. Pero la grúa que está allí son para barcos Panamax, que son barcos bien altos. Esta barcaza es bien bajita. Y pues hay que preguntarse también la funcionalidad de esas grúas, porque yo sé que una estaba dañada y habían utilizado las piezas de esa dañada para arreglar la otra, así que hay que ver si eso realmente está en un estado funcional en este momento. Y la otra cosa que me llama la atención es el hecho de que el costo del transporte de esta barcaza, no de la barcaza, sino del transformador, nos está costando $4 millones. Sin embargo, hay información de que anteriormente se trajo una barcaza con un transformador de estos de California a Bayamón y costó $1.5 millones. ¿Qué es lo que alguien me puede explicar? Es lo que he dicho, no hay controles ni incentivos para ahorrar dinero. Aquí esa compañía Luma está por la libre, no le importa el dinero y supuestamente es a base de reembolsos de FEMA. Me pregunto yo, cuando FEMA vea eso, ¿va a reembolsar ese dinero? ¿Vamos a tener que correr nosotros con la factura por razón de que FEMA nos reembolse? Hay muchas interrogantes en por qué eso es tan caro. Marillo, viendo esas imágenes y me solidarizo con todos los consumidores y con toda la gente del sur de Puerto Rico que está pasando un mal totalmente innecesario. Si se hubiesen comprado esos transformadores a tiempo, que hay sobre $10 mil millones para restaurar la línea, inclusive la compra de transformador, pues esto no hubiese pasado. Estamos siendo víctimas, y escuchen bien, del contrato peor administrado, yo creo, de la historia de Puerto Rico. Y supervisado, porque no lo supervisan. Peor administrado y supervisado, eso me refiero. Hoy vimos a Fermín defendiendo a Luma, literalmente. Ese es el problema, porque el privado siempre va a buscar lo suyo y esto es un contrato con operador privado, pero se debe de supervisar con la misma fuerza, con la misma energía, y al no hacerse, pues mira, como lo dijimos hace cerca ya en el 2020 cuando se firmó el contrato, precisamente en junio del 2020. Pero ahora Luma, que habían tres factores sin que atender. Luma uno de ellos era está supervisión. Ahora amenazando con suspender mantenimiento y otros trabajos críticos si no se aumenta la tarifa. Eso lo sacaron hoy en Noticel. Exactamente. Es una historia de Oscar Serrano y lo que es una propuesta, la propuesta de Luma lo que dice es la propuesta de presupuesto, que de hecho será considerada mañana en una vista en el negociado de energía. Dice que va a suspender una serie de tareas si no se le aumenta, pero Saca dijo aquí la semana pasada que ellos no han aumentado y que no tenían planes de aumentar, entonces eso es una contradicción con lo que dice la propuesta. Me contestan ahora porque tenemos un reportaje que especifica claramente qué es lo que está, la amenaza que está haciendo Luma para que los televidentes puedan entender, y ahora nos explican y contestan la pregunta de Denise. Nuevamente, Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica parecen estar en desacuerdo, esta vez con relación al presupuesto sometido al negociado de energía. Lo que preocupa es si Luma condiciona el servicio a un aumento en la tarifa. El presupuesto aprobado para los organismos relacionados con la red eléctrica, o sea, Luma, Energía Eléctrica y Genera, es de $1.315 millones. Comencemos con Luma. Este consorcio que opera el sistema eléctrico dijo que va a reducir o suspender
hacer una serie de tareas porque el dinero presupuestado no les da, incluyendo mantenimiento preventivo y cambio de equipo en subestaciones, lo que podría aumentar los apagones. Mientras la Autoridad de Energía Eléctrica afirmó al negociado de energía que no se necesita aumento tarifario para financiar ni la propuesta de la autoridad ni las propuestas de operadores privados. Los gastos se pueden cubrir mediante una redistribución eficiente de los recursos económicos disponibles. ¿Qué tuvo que decir el gobernador? No se debe estar hablando de aumento de tarifa, lo que tiene que hacer es ajustarse al presupuesto que tiene y priorizar las áreas que yo mismo he señalado, entre otras, pero subestaciones críticas tienen que tener el debido mantenimiento. Si todas esas cosas dependen de un aumento en la factura, ¿qué invierte Luma? Luma no invierte nada. Y lo que está Luma es admitiendo que va a incumplir con el contrato, porque hacer esos mantenimientos, esas reparaciones son funciones esenciales de ese contrato. Sin eso, el servicio eléctrico va a seguir siendo deficiente. Por ende, no puede chantajear al negociado diciendo, yo no hago lo que se supone que yo haga si tú no me das el dinero. Lo que es importante aquí es que la autoridad está diciendo es que el dinero asignado con la tarifa, con la que pagamos mensualmente, es suficiente. Luma está distribuyendo mal esas partidas y está pidiendo más dinero del necesario. Y eso es realmente bien alarmante porque hay una gran controversia. Primero, la autoridad ha tenido mucha experiencia por décadas sobre cómo manejar ese presupuesto y Luma, que es advenediza, está pidiendo más cuando aparentemente no es necesario. Básicamente, tanto el operador de generación como el operador de transmisión y distribución, que es Luma, ellos manejan los presupuestos que antes manejaba la Autoridad de Energía Eléctrica para estos fines. Si no se manejan estos presupuestos eficientemente, y para esto tiene que ver, como mencionó ahorita, una supervisión por parte del gobierno adecuada, pues pueden venir aumentos. Ahora, ¿qué debe de hacer el gobernador de Puerto Rico mañana o esta tarde? Debe de convocar a la Junta de la Autoridad de Alianza Público-Privada y nombrar al ingeniero Josué Colón como director de la Autoridad de Alianza Público-Privada, porque por ley quien administra el contrato de la Autoridad de Alianza Público-Privada para que le dé las facultades a una persona que tiene competencia en el sistema eléctrico como el ingeniero Colón o alguien equivalente al ingeniero Colón en caso que no esté disponible para administrar ese contrato. Y ahí comenzamos ahí comenzamos a enderezar la cosa, porque ya estamos en picada. No ha escrito ni una carta de supervisión de ese contrato. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto. ¿Tenemos una pregunta de Anibel? Sí, el representante independiente Luis Raúl Torres ha llamado la atención a que el gobernador decretó el 13 de junio una emergencia del sistema eléctrico y el día después se firmó este contrato de la barcaza por $4 millones, o sea, a sobreprecio. Y él pregunta, ¿se está decretando eso para evitar las subastas y poder pagar contratos a sobreprecio? Cuando regresemos me contestan porque tenemos que hacer una pausa. Vamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Idmarí. Y mire lo que tengo. Le mostramos una máquina de escrutinio de empresa que busca contrato para las elecciones y haremos un simulacro de votación y veremos cómo funciona. Eso va a estar buenísimo. Además, llegan opositores de la labor del FEI. Mire eso. No sirven. Lo que no sirve se explota. Ay, 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 y aquí dan sus razones de por qué se debe eliminar y sale a relucir un informe sobre las agencias de gobierno que más millones gastan, cumplen su función con el pueblo. Eso y más, aquí en Jugando Pelota Dura, no se retire. Paso contigo, Margarita. Bueno, de regreso al pregame, vamos con Anibel, que dejó una pregunta en el tintero con nuestro panel energético. Anibel. Sí, quería saber la opinión de ustedes sobre la preocupación del representante independiente Luis Raúl Torres. Él dice que al decretar el sistema de emergencia en la verdad, en el asunto eléctrico, se están haciendo compras como esa, sin subastas y en sus palabras, para poder justificar el pago exagerado a empresas como esta. ¿Tenemos que estar preocupados por eso? Sin duda crea dudas porque la orden ejecutiva de emergencia dispensa de muchos requisitos procesales que están diseñados para tratar de controlar el despilfarro de los fondos públicos. Y la falta de supervisión
crea estos costos excesivos, crea los apagones frecuentes que vivimos y crea el contrato caro, que esas tres cosas, las dijimos hace 4 años, la tormenta perfecta que estamos viviendo ahora. Estuve viendo hoy la vista de Fermín Fontanes y prácticamente lo que él dice sobre un aumento es que no hay una solicitud de aumento de tarifa por parte de Luma, que de lo que se trata, por lo menos eso fue lo que yo entendí de lo que él dijo, es que dentro de la tarifa hay una partida que se destina a Luma, Genera y la autoridad, y que de esa partida es que Luma está solicitando que le den una mayor cantidad. Pues peor aún. Pero es así, hay una partida dentro de la tarifa que es para... Bueno, los fondos que van para la administración de Hydro, de lo que maneja el ingeniero Colón, de lo que maneja Genera y lo que maneja Luma, viene de lo que pagan los consumidores. Y el negociado distribuye. Y aquí entra una labor fiduciaria de supervisión por parte del negociado de energía que tiene que lograr que se cumplan las acciones con ese presupuesto que se maneje efectivamente. Pero es dentro de esa tarifa que está esa partida para los tres. Correcto, porque la tarifa básica no ha cambiado. Santo para vestir el otro. Le estás quitando a Genera o a la autoridad dinero para ellos sufragar. O sea, es un pote que se tienen que dividir entre los tres. Hasta ahora. Ese pote, el proceso en el negociado de energía para que cambie comenzó y está vigente, comenzó hace el año pasado y está vigente. Y lo que hay que buscar, y aquí hago un llamado a todas las organizaciones, las comunidades del sector privado que participen en este proceso para evitar que dentro del proceso de revisión tarifaria suban permanentemente la tarifa de la Autoridad de Energía. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de Fontanet es que dijo que Luma había sido deficiente, pero que él no podía comprobar que hubiera incumplido. O sea, por eso debe de salir de su posición. Se siguen para determinar que se es deficiente, pero que no ha incumplido. Mira, porque si yo soy deficiente, a mí me votan. Por eso, mira, de mi trabajo, podemos entender que eres una persona indispensable en la Autoridad de Alianza Público-Privada, pero el director de la Autoridad de Alianza Público-Privada, como vivimos una crisis energética, como lo dijo ahorita, lo debe ser el ingeniero Josué Colón. El licenciado Fontanes puede permanecer allí haciendo labores bien similares, pero quien dirija eso, quien supervise los contratos de estos operadores y aún las negociaciones que se están haciendo para compra de nuevas máquinas de generación y nuevas plantas ciclo combinado, ahí quien debe estar a cargo de eso es el ingeniero Colón. Bueno, pero esa acción quien tiene que tomarla es el gobernador. Definitivamente, y debe de convocar la Junta de Directores de la Autoridad de Alianza Público-Privada de inmediato. Denise, y eso implica que el licenciado Fontanes está admitiendo que él no está haciendo su trabajo, porque como dice el ingeniero Torres Placa, tiene que supervisar ese contrato y él no ha escrito ni una sola carta. Y desde el principio nosotros le preguntamos aquí, esto ha sido materia de conversación 1000 veces en este programa, ¿cuáles son las métricas? Y él estando sentado ahí nos dijo que no habían incumplido y 3 años más tarde lo vuelve a repetir. El negociado dijo formalmente que ahora es peor que antes cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica y están los números y es peor por mucho. Y eso es escandaloso, que entonces él diga que no ha habido un incumplimiento. ¿Y ustedes entienden que debe cancelarse el contrato de Luma? El contrato es insostenible, porque yo creo que ni siquiera supervisándolo se puede arreglar, porque el contrato le permite una serie de cosas a Luma que nadie más puede cuestionarlas. Por eso Saca dijo aquí, yo no voy a recibir órdenes de nadie. Torres Placa. Es verdad. La primera acción que se toma en este tipo de contrato multimillonario, ¿no? En este tipo de contrato son 115 millones anuales, ya va por 135 millones por el aumento de costo de vida, ¿no? Que está en el contrato, que es automático, ¿no? Pues ese contrato debe ser supervisado eficazmente. Esa es la primera acción que tú tomas, la supervisión del contrato. Luego, dentro de esa supervisión, cambios en la gerencia y por ahí vas escalando hasta tomar la decisión última, que sería buscar Pero el problema entonces, realmente entonces no es Luma, es el gobierno que no está haciendo su trabajo de supervisar. Correcto. Porque si tú no supervisas, las personas van a hacer lo que quieren. Y si tú te miras para el lado, prefieres mirar para el lado para no tomar una acción. Y eso es lo que estamos viendo. Podemos llegar a una crisis tal que medidas normales no sean suficientes y ese es el peligro, por eso insisto. Y vine aquí hoy sin tener el tiempo de hacerlo, que el gobernador debe de tomar acciones inmediatas en cuanto a la supervisión de ese contrato, nombrando al ingeniero Colón a la Autoridad de Alianza Público-Privada como director para que
tome las riendas de esos contratos, tanto el del operador de transmisión y distribución como el de generación. Porque si no vamos a entrar en una crisis, perdona, Rolando, una crisis que va a ser difícil de superar y vamos a sufrirlas todos aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que el contrato delega una serie de poderes que ni aún con una supervisión se puede intervenir con ellos. Por ejemplo, le delegó el asunto del presupuesto. Pues no hay más nadie que se pueda meter con el asunto del presupuesto. Es Luma con el negociado. Y el gobernador no puede intervenir en eso. Así que en realidad hay muchas áreas donde hay una delegación absoluta de poderes donde la supervisión no va a lograr nada diferente. Un mal contrato es lo peor que le puede pasar a una empresa. Claro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, pero vamos primero con Kimberly. Vamos con Kimberly. Gracias, Idmarí. Y usted tiene que continuar con nosotros porque ahora a las 7, mire lo que tengo a mis espaldas. Una nueva propuesta para sustituir las viejas máquinas de escrutinio. Funcionará. Hoy haremos un simulacro. Además, llegan los opositores a labor del FEI, decididos a eliminar la oficina gubernamental. Pero, ¿por qué? Y escuche bien, tenemos en nuestro poder un informe revelador sobre los gastos de las agencias de gobierno. Y créame que los hallazgos les sorprenderán. Todo eso y más ahora a las 7 de la noche. Despedimos el pregame y ya mismito comenzamos a jugar pelota dura. Usted quédese con nosotros que esto se va a poner increíblemente bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente a Jugando Pelota Dura. En el día de ayer tuvimos una interesante entrevista. Estuvieron en una poco usual presentación los fiscales del panel del FEI y Ferdinand tuvo entonces el momento para preguntarle sobre lo que siempre es tema de conversación, ¿no? La posibilidad o el deseo de muchas personas de que se elimine el panel del FEI. Vamos a ver cómo fue la reacción de ellos para luego hablar sobre el asunto. Eliminar el FEI es algo total, la idea nada más es totalmente incorrecta e insostenible. Eso no abona nada. Cuando ustedes radican un caso y el juez determina todo lo contrario, no hay prueba, y entonces vienen las acusaciones que ustedes le fabricaron un caso. La gente debe de pensar en su casa que hay que ilustrar más a los jueces. Ese tipo de comentario no lo tomo livianamente y lo ataco porque entiendo que es una falta de respeto por lo menos a los fiscales que llevamos los casos de manera seria e íntegra. Todas estas personas que quieren o intentan o proponen eliminar el FEI o esos ataques totalmente infundados, vamos a sentarnos frente al país. Idea insostenible, incorrecta, hay que ilustrar más a los jueces. Tenemos aquí un panel para discutir el tema. Se trata del representante Héctor Ferrer. Muy buenas noches. Quien preside la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública y fue quien radicó un proyecto que fue aprobado en la Cámara el año pasado, pero no sabemos en qué quedó. También se encuentra la representante Lizy Burgos, quien es miembro de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública. Buenas noches. Y Antonio Zagardía, el licenciado Antonio Zagardía, exsecretario del Departamento de Justicia. Buenas noches a todos y al país. Buenas noches. La participación de estos fiscales fue poco usual porque ellos generalmente no hacen participaciones públicas. Sí, siempre después de los casos participan y es bien lamentable que ellos quieran buscar ganar los casos en los medios de comunicación. Los casos se ganan en los tribunales y se ven en los tribunales. Y hemos visto cómo el FEI, por la poca eficiencia que ha tenido, que el año pasado, de más de 75 denuncias que presentaron, solamente obtuvieron un 13% de causa para gesto o causa para juicio. Así que es bien lamentable que vengan a programas serios como este a querer limpiar su imagen, porque eso es lo único que están haciendo. No hay que ilustrar, como ellos dicen, ilustrar más a los jueces. Eso es peor todavía. Mira, yo nunca he dicho esto, pero a lo mejor hoy le gusta menos lo que voy a decir. Nunca ha existido en Puerto Rico la figura del fiscal independiente. Ahorita cuando dijiste, son empleados del panel, no hay tal cosa como un fiscal independiente y lo voy a explicar por qué. Porque no tienen independencia para radicar o no casos. Cuando hay un acuerdo, el panel lo aprueba. Cuando tienen que dar inmunidad, el panel lo aprueba. Entonces, ¿cuál es la independencia? Ir a sala, decir el nombre y preguntar lo que quieran. O sea, esa figura nunca ha existido en Puerto Rico. Son fiscales empleados del panel. Cuando doña Nidia Coto Vives vivía, que Dios la tenga en la gloria, ella tenía control absoluto con los fiscales independientes. Ella los contrataba
Ella le fijaba el trabajo, le asignaba el trabajo, ella decidía. Una vez yo estaba en sala y la juez dijo, una juez que ya no está con nosotros en el plano de la tierra, fiscal, va a ir en alzada. Y el fiscal se paró y dijo, tengo que consultar al panel. Y nadie sabe cómo los contratan ni cuáles son los requisitos que se tiene para contratarlos. Cobran más de $125 la hora, por eso es que cuando pierden van en alzada todo el tiempo, porque están facturando para el bolsillo. Estas son personas que en los últimos 10 años se han metido más de $1 millón en el bolsillo. Pero yo quisiera aclarar, antes que doña Lucy hable, yo tengo gran deferencia por Igris Rivera, que es la actual presidenta del panel. ¿Y qué propone? ¿Qué están proponiendo para Puerto Rico? Déjame terminar, por favor, lo que voy a decir. Ella, yo esperaría, porque la conozco desde que estaba en San Juan, es una mujer honesta, no estoy diciendo que doña Nidia no era honesta, que le dé la independencia de criterio que necesitan los fiscales independientes. Yo llevo años diciendo que esa oficina hay que eliminarla, hay que cambiarla. Cada día se le da más poder a la oficina del panel, menos poder a un secretario de justicia, y yo creo que hay que hacer unos cambios sustanciales. Siempre tiene que haber un método alterno cuando un secretario se inhiba, no que investigue preliminarmente, lo refiere a un fiscal independiente de verdad, y que ese fiscal decida el curso a seguir. Eso no se hace. Bueno, la percepción del pueblo de Puerto Rico es que quien está resolviendo los casos de corrupción y de los empleados públicos y los funcionarios es precisamente el FBI. Esa es la percepción que tiene la gente. La gente se pregunta por qué existe la oficina del fiscal especial independiente. Obviamente nosotros radicamos una medida para investigarlo y fue trabajada en la comisión. Aquí está el resultado de esa investigación, y una de las cosas que dice como parte de la conclusión es que la mayoría de las convicciones fueron mediante alegaciones preacordadas. En dichos preacuerdos, las sentencias se cumplen en libertad a prueba, entiéndase en probatoria. Y en los casos que hay restitución, que esa es la parte que a la gente le molesta, que haya erogación de fondos públicos y que ese fondo no se le cobre a la persona que le quitó los fondos al pueblo de Puerto Rico, porque se hizo un proyecto para que cuando haya una convicción se tenga que pagar de vuelta, pero eso no está pasando. Pero la Cámara aprobó el proyecto el año pasado para eliminar el OFEI. ¿Qué pasó? Correcto, se aprobaron los proyectos de la Cámara 1701 y 1702 que venimos trabajando desde el principio del cuatrienio haciendo una investigación de la data. Se aprobó en la Cámara de Representantes, está en el Senado de Puerto Rico. O sea, nada ha pasado. Está en el Senado de Puerto Rico. ¿Cuál es la propuesta? Lo que propone es eliminar el FEI, quitarle la parte administrativa adjudicativa de la Oficina de Ética Gubernamental, que les tengo que decir, eso es un desastre. Llevamos en la Cámara de Representantes esperando 145 días para que el director de la Oficina de Ética Gubernamental entregue el expediente de Rafael Machargo, que se fue investigado allí, que no pasó absolutamente nada. Nos llevaron al Tribunal de Apelaciones, llevamos más de 45 días esperando por esa decisión y aún el director no ha entregado nada. Pero lo que propone, eliminar el FEI, quitar... Y que lo haga un fiscal regular nombrado por el gobernador, que van a decir, usted es PNP, usted es popular. Se crea una nueva oficina, se establecen unos requisitos. ¿Otra oficina independiente? No, estamos eliminando la oficina del panel fiscal especial independiente para crear una verdadera oficina independiente administrativamente y a la hora de tomar decisiones no sea política. La Oficina Anticorrupción e Integridad Pública, que va a estar a cargo... ¿Esa oficina existe o no? No existe una división de integridad pública. Pero ¿quiénes nombraría a los miembros de esa oficina? Sí, puedo terminar. La oficina va a tener un director y un subdirector con unos requisitos, pero a la misma vez va a tener unos fiscales a tiempo completo con unos requisitos para que se puedan nombrar, pero los nombramientos no van a ser exclusivamente del gobernador, sino va a tener que venir de unas ternas que va a presentar las facultades de derecho del país junto a la asociación, el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, para que el gobernador pueda seleccionar y pueda presentarlo a Cámara y Senado y que se apruebe con 2/3 partes, quitando la politiquería. Al final es lo mismo, la prueba Cámara y Senado, lo tiene que presentar el gobernador. No es lo mismo. El panel de fiscal especial independiente sí es nombrado por el gobernador y es confirmado en la Asamblea Legislativa, pero los fiscales que contrata, quienes son los que llevan los casos, lo contrata el panel. Nadie sabe cuáles son los requisitos que estos fiscales tienen que tener. Yo lo haría mucho más sencillo. Que hayan abogados independientes en un grupo capacitado, que hayan visto casos, no como fiscales independientes que en su vida han visto ni un pisaragrama y los ponen a ver casos criminales. Y cuando llegara un caso que la ley establezca que un secretario de justicia no lo puede ver, no todos, como es ahora, se nombre un fiscal independiente capacitado y ese fiscal
investigue desde el primer momento. ¿Qué pasa ahora en Puerto Rico? Una investigación preliminar. Viene el panel y dice FEI o no FEI. El FEI hace otra investigación otra vez. Y los abogados defensores, mientras más investigue, más errores se dejan en la investigación. No, así mismo es, son tres, literalmente es la investigación que hace el DIPAC, que toma alrededor de 180 días, siempre se extiende. Después va el secretario de Justicia, que decide, depende de qué partido es que van a hacer el informe, si va a asignarle un FEI o no. Después pasa al panel de fiscal especial independiente para que vuelva a investigar y nuevamente allí hay otra decisión política. Por eso es que hay que eliminarlo. Hay que crear una oficina independiente que esté, ¿verdad?, con el escrutinio que hemos hecho. Estamos sacando la política de un lado y tiene que haber un consenso para que los mejores abogados criminalistas estén a cargo de esta oficina. Que no esté cualquier persona que no cumple con los requisitos, que el país no sabe cuáles son los requisitos, que son abogados que simple y sencillamente cuando uno mira las vistas de causa para arresto, tú te das cuenta que en su vida han litigado, no saben ni presentar objeciones. Una de las cosas que me preocupa a mí es que se tienen que reenfocar el FEI, porque ahora mismo llevar casos que tienen que ver con violencia doméstica al FEI, eso a mí me parece que es una pérdida de dinero grande. Y eso se eliminó en el proyecto. Cuando regresemos, tenemos que hacer una pausa, pero estamos hablando del caso de Orlando Aponte. Vamos a pausar, vamos con Kimberly y enseguida regresamos con más. Gracias, Ismarí. Nosotros tenemos encuesta Claro en la que estamos preguntando, ¿se debe reemplazar el Face? Sí, no, escanee el QR code que aparece en pantalla, que por supuesto queremos saber su opinión. La pregunta es, ¿qué dirá Mayra López Mulero? Ella llega con su descarga. Si eliminan al FEI, ¿habrán alternativas? Ella nos cuenta. Y mire bien, esta pudiese ser una alternativa para ahorrarnos dolores de cabeza en las elecciones generales. Al regreso le mostramos cómo funciona y además conversamos con una extraordinaria mujer que a los 73 años se gradúa de la universidad con honores. ¿Quiere saber cómo lo logró? Lo verá solo aquí en Jugando Pelota Dura. Esta entrada es traída a ustedes por Chevrolet Puerto Rico. Bueno, y continuamos con el tema sobre debe o no debe eliminarse el FEI. Está con nosotros la licenciada Mayra López Mulero. Saludos. Así que obviamente queríamos preguntarle sobre este tema, si debe o no debe eliminarse el FEI y qué alternativas hay. Usted escuchó lo que dijeron los fiscales ayer en el programa. ¿Cuál es la reacción? Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Lo que dijeron los fiscales ayer es el interés de desinformar al pueblo. Fíjense que ellos vienen en el contexto de un caso que muy bien ha dicho Lizy Burgos, de violencia doméstica, donde se está evaluando la conducta de un exfuncionario público en su carácter personal. Esto no es un tema de corrupción gubernamental. Y ahora ellos están utilizando esa coyuntura para tratar de reivindicar la imagen devastada de una institución que está decadente, que no funciona, y quieren borrar la historia que antecede a esa comparecencia conveniente y oportunista en el día de ayer en este programa. Yo creo y lamento muchísimo la prepotencia expuesta por el fiscal Mendoza al decir dos cosas importantes. Pon una mesa ahí porque yo no fabrico casos, y hay que tratar de echarle la culpa de todo el bollete que existe en esa institución a la judicatura. Mire, los jueces saben perfectamente cuál es su trabajo. El problema no son los jueces, el problema son las teorías que ellos elaboran, que no se sostienen en la jurisprudencia, y evidentemente todos los casos recientes que han presentado han colapsado porque no hay rigor en la investigación, y esa es la verdad. ¿Debe eliminarse el FEI? Yo entiendo que debe eliminarse, debe nacer una nueva criatura donde esa experiencia previa en los asuntos que funcionaron se repliquen, pero aquellas áreas que no funcionan hay que renovarlas. ¿Cuáles son las áreas que no funcionan que hay que renovar desde su punto de vista? Empezando por el tema de la investigación, empezando por el tema de la designación de los fiscales, y yo concurro con el exsecretario de Justicia, Zagardía, que ha dicho, y yo concurro con eso, de que para mí una alternativa sería
darle encomiendas específicas a prominentes juristas, hombres y mujeres comprometidos con la verdad y que no tengan ataduras institucionales para hacer un trabajo totalmente objetivo, autónomo, fuera de las influencias partidistas o de otra naturaleza que privan en muchas ocasiones, que descarrilan los casos que quieren proteger a una gente y que utilizan los mecanismos de esa institución para perseguir adversarios políticos de manera ilegítima. Pero, de eso es que estamos hablando. Yo no conozco un abogado de defensa que diga que su cliente criminal, ese caso procede contra mi cliente. O sea, no entiendo, bueno, que usted dice no, que los casos, lo que pasa, el problema es que los casos no proceden. Eso es lo que dicen todos los abogados. Ningún caso procede. Los abogados de defensa. Bueno, usted me perdona, el récord público. Yo no estoy aquí hablando como abogado de defensa. Yo estoy hablando aquí como jurista. Pero eso es después de una evaluación del tribunal. Tenemos los casos más notorios recientemente colapsaron y pasaron por el rigor de un proceso judicial. Pero quien determina si proceden o no es el tribunal. Por eso no es ni el abogado ni el fiscal. El tribunal ha determinado que en la mayoría de los casos por eso, pues entonces, no han prevalecido. Pensar que la mayoría de los casos que se presentan pues no proceden, pues no se radiquen casos. Lo dice la historia, la trayectoria. Pero la realidad es que no hay un abogado de defensa que diga que los casos contra criminales proceden. No tapemos el cielo con la mano. Fueron más allá, que se han dado cuenta que no prosperan, que es que hay que ilustrar a los jueces del país. O sea, miren a dónde hemos llegado. Mi planteamiento es que no se radiquen casos porque yo entiendo que no proceden. Pero lo que estamos es todo lo contrario, es que el récord histórico en el 2023 de 75 denuncias que presentaron, solamente encontraron causa en 13%. Sobre eso. Y estamos diciendo que el fiscal que vino aquí se atreve a decir que hay que ilustrar a los jueces. No, señor fiscal, lo que usted tiene que hacer es mejor su trabajo. Otra pregunta. Quien determina qué caso se va a someter son los fiscales, no son los jueces. Ningún abogado públicamente puede decir que el caso procede contra mi cliente porque viola la ética. Lo sé. ¿Tú dirías que Cacú es mejor que Noti1 públicamente? ¿Tú dirías que Cacú es mejor que Noti1 públicamente? En la vida. Pues por eso no. Pero le pagan por eso, ese es el punto. Pero un abogado no puede pero usted tampoco admitiría que X abogado es mejor que usted. Para usted es el más grande. Viola la ética. Uno tiene que tener... Pero tengo otra pregunta, porque el planteamiento que trajo la representante de que casos criminales los vean en el FEI, en el panel del FEI, eso quizás no es para proteger ¿verdad? La influencia que puede tener un político en un caso criminal, acusado de un caso criminal personal sobre algún... Yo estoy de acuerdo dentro del Departamento de Justicia. En nuestro Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley, ya sea a través del FEI o a través de cualquier institución que no sea el FEI. Yo entiendo que los casos que son personales no deberían ir al FEI. Claro, ¿y cuál es el problema de esto? Totalmente el costo que tiene para el pueblo de Puerto Rico, porque ahora mismo, en plena pandemia, le costó al pueblo de Puerto Rico $443.228. Con los tribunales cerrados. Con los tribunales cerrados. En el 2020. O sea, tenemos que hablar del costo. ¿Qué casos se llevan? Hay que ser bien específico. El FEI se tiene que enfocar en qué casos puede llevar y cuáles no. Porque si entonces la comparación con Estados Unidos. Sobre eso quiero preguntarle a Mayra, porque el representante Héctor Ferrer nos trae la estadística. Solamente logran causa probable en 13% de los casos. Entonces, en una empresa privada, uno volvería a contratar a la misma persona que te falló. ¿Y cómo es posible que a través de los años, y no estoy refiriéndome a un fiscal en específico, pero si no logran las convicciones y no tienen éxito, ¿por qué siguen contratando a través de los años los mismos fiscales? Bueno, existen varios modelos. En el contexto de Estados Unidos, que es una referencia importante, las encomiendas son únicas. Una vez se escoge y se designa a un abogado, ese abogado tiene la encomienda particular de llevar a cabo una investigación desde el principio hasta el desenlace, termina su encomienda, entonces buscamos otro abogado para que haga gestiones en otras investigaciones. En el caso en Puerto Rico, ese modelo no existe y tienes unas personas que son contratistas independientes. Por años. Y que se dedican a facturar y es como, mire, como mandar a hacer una casa. Y es peor.
Nadie sabe cuáles son los conflictos de intereses que pueda tener estas personas, porque ellos no tienen que rendir ningún informe ético sobre cuáles son sus clientes, de dónde están recibiendo dinero. O sea, hay una problemática seria. Yo quiero decir algo que me parece importante. Estas críticas no deben ser interpretadas como una falta de respeto. Yo creo que quienes le faltan el respeto a la población son las expresiones como las que hizo el fiscal Mendoza y los fiscales que estuvieron en el programa de ayer, incluso dando o insinuando que el fracaso de que esos casos que se han caído se atribuye a jueces. Mire, no, esa es su responsabilidad, y si luego de aquilatar la prueba no sostienen las acusaciones, no ataquen a los jueces y trate de hacer una autorreflexión y corregir sus propios errores. Mire, yo quisiera añadir algo que está íntimamente relacionado. Someten casos por el expediente, eso es una barbaridad, eso lo deben eliminar. Se le caen los casos, nadie conoce la prueba y ellos dicen los jueces tienen que mejorar. Exactamente. ¿Por qué si tienen un caso sólido no lo someten presencial con testigos? Nosotros estuvimos 4 años haciendo investigaciones, presentamos los proyectos, fuimos a las 3 facultades de Derecho del país, consultamos con abogados criminalistas y el resultado está en los proyectos de la Cámara 1701, 1702, que fueron aprobados con los votos de todos los partidos, excepto el Partido Nuevo Progresista, y ahora los proyectos se encuentran. Bueno, tema que vamos a seguirle dando seguimiento, esperemos que se mueva en el Senado, que parece que está durmiendo, pero continuaremos con el tema. Gracias, Mayra, gracias a los paneles. Y vamos ahora con Margarita. Lista, estoy por aquí. En la encuesta Claro preguntamos, ¿se debe reemplazar el panel del FEI? Escuche esto, 41% respondió que sí y un 59% dijo que no. A todos ustedes, gracias por votar. Y se destapa una caja de Pandora. ¿Usted quiere saber cuáles son esas agencias del gobierno que más gastan? Y son millones. Quédese pendiente que le decimos en breve. Además, ¿se acuerdan del pandemonio en las primarias? Llegaron nuevas propuestas de máquinas de escrutinio. Mire, por ejemplo, la tengo aquí. ¿Cuál será la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones? En breve lo discutimos, ya está contando. También regresamos con una abuela que acaba de graduarse. Usted, quédese pendiente. Esta entrada del juego es gracias a Triangle Dealers. Llegó el momento de echarle un vistazo al mundo, y quién mejor que eso que el doctor Jorge Schmidt. Y de hecho, hoy es un tema interesante, doctor, porque estamos hablando de las mujeres en la política y sobre todo en México. Gracias, Irmarí. Bueno, el poder femenino está en ascenso y las jefas de Estado están cambiando el mundo. Recientemente, México eligió a una mujer presidenta por primera vez, Claudia Sheinbaum. Pero México no es la excepción, eso está ocurriendo en todo el mundo. Pero veamos algunas jefas de Estado prominentes actuales y del pasado. Angela Merkel, canciller o primera ministra de Alemania, se distinguió por su pragmatismo, por su negociación, y sacó a Alemania y a Europa de la crisis financiera y la crisis de migración. Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, se distinguió por su manejo efectivo y humanitario del COVID-19 y sirvió para modelo del resto del mundo. Michelle Bachelet, presidenta 2 veces de Chile, se distinguió por sus políticas sociales y políticas de género. Margaret Thatcher, de Reino Unido, la primera en ocupar ese puesto, redefinió lo que quería decir una mujer en posiciones de poder. Y actualmente Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, líder del movimiento de la derecha junto a Marine Le Pen, que está arropando actualmente a Europa. Pero en términos generales, ¿cómo han gobernado? Enfatizan la inclusividad y el consenso versus la competitividad y el conflicto. Manejan la crisis con pragmatismo en lugar de dogmatismo e ideologías preconcebidas. Promueven la cooperación internacional, la diplomacia en lugar de la competencia y la hostilidad. Veamos entonces en Puerto Rico algunas mujeres que han sido prominentes en la política. María Luisa Arcelay fue la primera mujer electa en toda Hispanoamérica, fue en el 1932, era mayagüezana. Sila María Calderón, la primera mujer gobernadora de Puerto Rico en el año 2000 y hasta ahora la única electa. Jennifer González va a ser la primera candidata del PNP para gobernadora. Y por eso recuerden que aquí en Vistazo al Mundo traemos los eventos que pasan fuera, pero demostramos que tienen que ver mucho con nosotros. Nos gustaría saber sus comentarios en las redes sociales. Seguimos con Sid Marí.
Gracias, doctor Smith. Bueno, vamos ahora a hablar sobre un tema que a todos nos importa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los gastos en las agencias de gobierno, porque sale a relucir este informe que nos habla de la cantidad de dinero que gastan las agencias y cuáles son las que más dinero gastan, por lo menos en este periodo de básicamente 23 años. Para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros el director ejecutivo de OPAL y exdirector de OGP, Luis Cruz. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y el señor Antonio Medina, quien es exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal y exdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Vamos a ver si podemos ver en pantalla las gráficas de lo que básicamente nos presenta el informe de los diferentes gastos que han habido en los pasados 23 años. La UPR, por ejemplo, ha gastado 17.000 millones de dólares. Educación, 49.2 mil millones de dólares. Salud, 7.000 millones de dólares. ACED, 48.8 mil millones. La policía, 18.2 mil millones. Corrección, 8.8 mil millones de dólares. Cuando uno ve estos números, se tiende como que a escandalizar por la cantidad de dinero, pero que no, quizás no lo sentimos ni lo vemos. Claro, sí, bien importante, estamos hablando de 23 años. Esos son números de gasto según los estados financieros auditados del gobierno. O sea, que se aprueba un presupuesto, ese presupuesto en el camino se puede sufrir enmienda y al final del día tienes los resultados actuales, los resultados reales. Estos son los resultados reales. Pero es importante ver estos números también en contexto. O sea, todo número solo no te dice mucho más que lo compares con el presupuesto, contra el año anterior. Importante, y esto es producto de un informe que trabajó OPAL de estos 23 años, tanto de los ingresos y de los gastos y cómo fueron cambiando en ese periodo de tiempo. Importante, si tú miras los primeros 15 años del año fiscal, o sea, del siglo XXI, el déficit, la diferencia entre los recaudos del Estado, el Fondo General, y los gastos fue de casi 26.000 millones. Por eso, obviamente, llegamos al momento de la quiebra, promesa, reestructuración de deuda. Ahora, en estos otros años, y el año 22 es porque el último año fiscal que está auditado, pues la cosa ha cambiado y en el año fiscal 2022 ya se incorporó, gracias a la reestructuración de la deuda, ya en el presupuesto se pagó la deuda por primera vez desde el 2015. O sea que tenemos que ver esos números. Invito a ustedes y a los televidentes a que visiten opal.pr.gov. Ahí está el informe, lo pueden descargar, lo pueden ver y es importante verlo. Antonio Medina, ¿qué le llama a usted más la atención de estos números que trae el informe de OPAL? Pues mira, quizás los dos elementos yo creo que son más importantes. Esto es una radiografía de la historia presupuestaria de Puerto Rico y nos demuestra cómo llegamos a la quiebra. En un periodo de 15 años, del 2000 al 2015, tuvimos un déficit agregado, ¿verdad? Si sumas todos los años, de más de 25.000 millones de dólares. En términos del gasto versus los recaudos. Recaudos eran más bajitos, los gastos más altos. Y por lo tanto, ¿cómo se pagó eso? Cogiendo deuda. Por lo tanto, esta es la historia financiera de cómo llegamos a la quiebra. También ves en el periodo del 2016 al 2022 cómo se ha reducido la brecha, pero todavía queda un déficit aún quizás no tan grande como en esos años. Si tú miras el promedio de los primeros 16 años del estudio, es más de 1.6 billones de dólares de déficit anual en promedio. ¿Y cómo se explica esta información que sale del informe de que del 2000 al 2009, en 9 años, el Departamento de Educación de Puerto Rico aumentó en sus gastos en un 87%, mientras en ese mismo periodo redujo la matrícula escolar en más de 100.000 estudiantes? Sí, esa es parte de las cosas que estamos presentando en ese informe, que no hace sentido en ese aspecto, ¿no? Porque tienes menos estudiantes y el presupuesto va creciendo. Hay una explicación ya cuando llegas al 2018, como todos saben, los sistemas de retiro, al tener un déficit de más de 50.000 millones de dólares, se cierran los sistemas de retiro y se pasa entonces a esa responsabilidad con los pensionados al Fondo General. Y ahí vas a ver entonces el crecimiento, sobre todo en educación, el crecimiento en el presupuesto de educación, a pesar de que la matrícula sigue disminuyendo. Yo creo que es importante en términos de educación. Sí. El estudio demuestra que el gasto por estudiante hoy, en dólares equivalentes, es similar o un poco más
que lo que era alrededor del 2000-2002. Por lo tanto, esto demuestra que el issue en nuestro Departamento de Educación no es un issue de la cantidad de fondos asignados por estudiante, es la cantidad de ese dinero que llega a la educación de los estudiantes. La ejecución. Es un issue administrativo, no es un issue de financiamiento. ¿Qué por ciento llega al estudiante? Bueno, para que tengas idea, en el informe, del 41 al 45% de las asignaciones del Fondo General a Educación se destinan al pago de pensiones. O sea que y hablemos de eso, es importante. De cada dólar. Yo incluido, hubo muchas personas que trabajamos bien fuerte para asegurar que nuestros pensionados mantuvieran sus pensiones. El problema es que eso no es gratis. Cuando nosotros, ¿verdad?, tanto en la Junta como en la Administración, Cámara, Senado, nos pusimos de acuerdo en mantener las pensiones de los pensionados, el estudio que ustedes están viendo demuestra el costo de esa decisión. Pero yo respaldo esa decisión. Yo creo que los pensionados necesitan tener el dinero necesario para poder vivir. Entonces, están mirando diferentes prioridades en términos de cómo tú utilizas los recursos del país para los estudiantes, los pensionados, salud, seguridad. Habiendo estado usted en la Junta de Supervisión Fiscal y conociendo lo que espera la Junta de Supervisión Fiscal sobre el gobierno, esos pasos para que la Junta culmine sus labores en Puerto Rico se están dando, o usted ve todavía la clase política ensimismada en administrar como se administraba en el pasado? Yo creo que todavía hace falta cambio en términos de la forma en que se piensa, sustancial en las legislaciones. La Junta lo que espera es algo relativamente sencillo, lo mismo que tú esperas en tu casa, que la cantidad de dinero que entra sea equivalente a la cantidad de dinero que se usa. Ve larga vida todavía la Junta en Puerto Rico, va a estar un buen rato. Yo creo, siempre menciono que la Junta, uno de los requerimientos es que Puerto Rico vuelva a los mercados financieros. Yo creo que estamos todavía un poquito lejos de eso. Yo creo que usted acaba de decir algo que de lo que espera la Junta, pero me parece casi como un paréntesis. Los pensionados, la gente que se retiró con una pensión, se retiraron con una promesa de pensión y no deberían estar ahora mismo preocupados por... y no lo deben de estar porque se pasó legislación. Se pasan marchando, se pasan suplicando migajas y que no les corten. La pensión, una cosa es llegar a viejo los derechos adquiridos que tienen, pero cuando se resolvió la quiebra de Puerto Rico, se legisló para mantener las pensiones al 100%. Y yo creo que es la responsabilidad, por ejemplo, y por lo que hacemos este informe, la responsabilidad de OPAL es traer esta información para que se pueda ver y por qué llegamos donde llegamos y dónde estamos ahora. No es que hayamos salido del hoyo, pero estamos mucho mejor que antes. Así que es un tema de tener la información para que los legisladores... Muy útil, aprovecharla, claro. Gracias por estar con nosotros, gracias por la información que definitivamente es muy útil y estaremos pendientes a los cambios que surjan próximamente. Gracias nuevamente. Vamos ahora con Kimberly. Margarita. Nos pedimos vuelta. En solo minutos tendremos aquí en el estudio un simulacro electoral con estas nuevas máquinas de escrutinio. ¿Cómo funcionará esto? Ya veremos. Y el tesón de una puertorriqueña de 73 años es admirable. ¿De quién hablamos? Usted mire, quédese pendiente allí en su casa, no se mueva. Kimberly. Y regresamos a Jugando Pelota Dura y vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, y es que en estos momentos hay unas dos compañías que están interesadas en sustituir a Dominion y proveer nuevas máquinas de escrutinio electrónico, sobre todo en este momento de crisis que hay con el sistema de Dominion, y una de ellas es Election System Software, que tienen sede en unos 42 estados de Estados Unidos y tienen sede en Nebraska. Y aquí se encuentra con nosotros Willie Wesley Jr., quien es el vicepresidente de Negocios Internacionales y Territorios de Estados Unidos Election System and Software. Welcome. Thank you. Y Mario González Lafuente, quien es su consultor de Election System and Software. Buenas noches. Bienvenido, Mario. Gracias por venir. Y al pueblo de Puerto Rico. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, qué es lo que están ofreciendo ustedes en términos de maquinaria que es diferente a lo que ahora mismo hay y que no queremos tener los mismos problemas que estamos teniendo? Sí, déjame explicar. ES&S, la Election Systems and Software, es la compañía más grande y más importante de sistemas de tecnología electoral en todos los Estados Unidos.
42 estados, Washington, D.C., todos los territorios de los Estados Unidos excepto Puerto Rico, Toronto, Canadá, 200 municipalidades en Canadá y las uniones más grandes de los Estados Unidos, tales como los Teamsters y United Auto Workers, utilizan a ISANES para sus elecciones. ¿Esta es la primera vez que ustedes están haciendo una propuesta a la Comisión Estatal de Elecciones o habían hecho propuestas anteriores? Nosotros estamos reuniéndonos con la Comisión Estatal de Elecciones hace más de 18 meses. Hemos tenido reuniones y unas conversaciones muy fluidas con la comisión desde que estaba el señor presidente Rosado Colomer y ahora con la actual presidenta alterna Jessica Padilla. Y los distintos comisionados que ya han visto las distintas soluciones tanto para el voto ausente, el voto adelantado, como para el voto en colegio. ¿Cuál es la diferencia de la tecnología de esta compañía, la de Dominion? Es una tecnología mucho más avanzada. De hecho, la división de investigación y desarrollo de esta compañía es de las más grandes de los Estados Unidos y la tecnología es una totalmente distinta en contraste, ¿verdad?, con la tecnología que se está utilizando actualmente, que es del año 2006. Esta tecnología, que es de este año, básicamente, está certificada para cumplir con todos los requisitos del Election Assistance Commission, que es la agencia federal que regula las elecciones. En el 2023, el EAC sacó unos requisitos técnicos con los cuales nosotros estamos cumpliendo. Esos 18 meses de conversaciones con la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué ha traído? Bueno, nosotros hicimos unas presentaciones, participamos de un foro de tecnología internacional y luego en el mes de noviembre participamos en una reunión y una presentación demostrativa de la máquina que cuenta el voto adelantado, cuenta 300 papeletas por minuto. ¿Qué le dijeron? Porque es ahí donde quiero llegar. Sí, nos solicitaron una cotización, la cual nosotros enviamos en noviembre, luego en marzo nos llamaron para enviar otras cotizaciones y ahora pues nosotros enviamos una cotización luego de lo que vimos que sucedió en las primarias acerca de una cotización que incluye no solamente el voto ausente, sino la máquina que contabiliza en colegio. De hecho, mañana se reúne la comisión, mañana viernes se reúne la comisión para discutir la propuesta. Yo desconozco si mañana van a discutir la propuesta. Nosotros estaremos enviando una información adicional a la señora presidenta y los comisionados para que tengan pues más información. ¿Cuál es el lapso de tiempo que tienen para determinar que se tome la decisión? Porque obviamente lo que quedan son meses para las elecciones. Nosotros le dijimos, compartimos con los comisionados y la señora presidenta que para poder tener aquí 6,000 máquinas que contabilicen el voto en colegio y que nosotros podamos adiestrar, entrenar a los funcionarios de colegio y hacer el deployment en toda la isla de los 6,000, no más tarde de 3 semanas. ¿Y qué ventaja tiene ese proceso? ¿Qué ventaja tienen sus máquinas? Eso es lo que queremos mostrarles. Y que hubieran evitado el desastre de ahora. Es que se nos acaba el tiempo y necesitamos que nos muestren cómo es que funcionan las máquinas. Con mucho gusto. Y ustedes tienen unas papeletas. Aquí tenemos papeletas, exacto. Aquí hay unas papeletas. ¿Tengo que votar? Sí, hay que votar. Mira, tienes a Alcapurria para gobernador. Porque como no podemos votar. Mofongo. Tienes a Mofongo. Yo me voy con Alcapurria y Mofongo. Esto es muy fácil. Ya yo voté. Esto es bien fácil. Aquí está la mía ya votada. La nutricionista no va a estar muy contenta conmigo. Alcapurria. La doctora Joyce Castro. A ver. Muy bien. Dásela aquí. Vamos por aquí. Vamos a entregarla a ver cuál es el tiempo que ya se yo voté, lleva. me siento que voté. El tiempo que se tarda en el conteo de estas papeletas y que veamos la máquina específicamente para que pueda el público ver cuán adelantado puede ser esa máquina, cuán adelantado se puede contar, cuántas máquinas, cuántas papeletas. ¿Con esta o con vamos a comenzar con esta, la del voto ausente, el voto adelantado? Adelante. Bien sencillo. Ahí está contabilizando las papeletas y está tomando una imagen de las papeletas
en ambos lados. ¿Cuál es el máximo que puede contabilizar en la velocidad que va? 300 papeletas por minuto, 18.000 papeletas por hora. ¡Wow! Increíble. ¿Y cuál es la otra? La otra es esta. Ah, tiene que parar esta. Ah, no se para porque está contando. Está contabilizando, se puede parar en cualquier momento si uno gusta, pero ya como es tan rápida, ya está. Ah, ok, ya. Ahora. ¿Y esta qué es lo que hace esta? Ok, esta lo que hace es que vota, es que cuenta las que nosotros votamos. Los votos. ¿Adelantado? En colegio, no. Okay. Adelantado es esta. Ok, este es en colegio. Esta directo. Es la de colegio. Esto es bien rapidito. Que no se tranque. Ve que el papel esté bien. 2 segundos. Ok. En 2 segundos. Bien rápido. Vamos a seguir aquí. Que aquí tenemos un write-in por Sid Marí y Margarita Aponte para comisionada residente. Eso. Es mejor que lo que hay. ¿Y dónde es que me dice el conteo de lo que...? Ahí está. Gracias por votar. Y ya. Bien sencillo. Y al final del día se cierra, sale, imprime los resultados y se envían, para que tiene un módem interno, directamente a la Comisión Estatal de Elecciones. La democracia es demasiado importante en estos momentos. Ah, y lo podemos hacer en español y en inglés. En español y en inglés. En inglés. Así que... Bueno, vamos a ver lo que pasa con esto, porque lo que queremos es tener unas elecciones seguras y que la gente se sienta confiable. De hecho, si me das 15 segundos, es la única compañía que tiene una silla con Homeland Security, el FBI y las distintas agencias de seguridad nacional cada vez que hay una elección general y una elección de medio término. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us and bringing all the machines here. Y ahora vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Jugando Pelota Dura. Muchas gracias. Bueno, ya estamos prácticamente en el final del programa, pero obviamente interesante la manera en que funcionaron estas máquinas, la rapidez y la velocidad. Y no había que usar Sharpie negro. Exacto, era puede usar cualquier lo que tú quisieras. Lo que me llamó la atención es que él dijera que lleva 18 meses de que nadie nos dijo que había una negociación con otra compañía, porque hasta el momento Dominion estaba todo bien. Y otro elemento es lo de la inclusión de Homeland Security, el FBI en los procesos, ciertamente. Y algo importante es que ya las máquinas que tenemos están ya obsoletas. Tecnología del 2006. Pero ojo, nos quedamos con las máquinas, porque hay que pagar por ellas y son de nosotros. Pero la otra pregunta es si da tiempo. Podemos usarlas de tiesto. Bueno, es como cuando compras un carro y das uno en trading. Te la llevas pues en barcaza para tu casa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por estar con nosotros, a ustedes y a los compañeros y a los amigos televidentes. Ya nos despedimos todos y será hasta mañana. Los esperamos y los dejamos con la bóveda.